Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus, día 71 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina. Hoy es viernes 29 de mayo, yo soy Matías Baldo y como siempre conmigo está Javier Saúl. Javi, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo tranquilo? La verdad que un viernes que veníamos planteando que empieza a refrescar acá en la ciudad de Buenos Aires. Empezamos a dejar atrás un poquito el otoño y encarar el invierno, y al mismo tiempo, por los números que se van manejando y demás, empezamos a escalar el famoso pico. Veremos hasta cuándo será esto, cuál será el límite. Por lo pronto, ojalá que lo pasemos de la mejor manera, lo que venimos planteando, y la mejor manera es que no afecte a la mayor cantidad de la población y que se reduzca obviamente el efecto a los que lo está afectando, que decimos que encima, y lo venimos marcando, es una parte de la sociedad que ya de por sí está golpeada económicamente y ahora la está afectando socialmente, sanitariamente. La verdad que es muy duro. Por lo pronto seguimos en Aislados, seguimos en este podcast. Pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube de BW. Buscan, están ahí los episodios de Aislados en formato video. Están los audios, pero en video, para que no esté familiarizado con la plataforma de podcast, y así pueden escuchar todos los episodios en la tele, en el celu, en una tablet, en la compu, donde ustedes prefieran. Mati, en un contexto, venimos diciendo la reapertura del fútbol europeo, de una Europa que empieza a marcar un horizonte. Dentro de todo esto nosotros estamos viviendo que parece que no hay horizonte, pero bueno, Europa da un poco lo que se nos puede venir un poco más adelante. En todo este contexto el fútbol se activa, pero lo que cuesta activarse, y me parece que tiene muchísima lógica, Mati, es el tema del mercado de pases. Con una economía retraída, con una recesión muy fuerte a nivel mundial, con clubes que, si no volvían las ligas, estaban casi al borde de la quiebra. Los nombres y las novelas me parece que están quedando más en la prensa que en los hechos. No va a ser fácil para nadie, Javi. No va a ser fácil para la sociedad, no va a ser fácil para nosotros individualmente, y no va a ser fácil para un fútbol que, como hablamos ya en reiteradas ocasiones, vive un poquito una ficción, vivía en una ficción, y ahora veremos si se va a normalizar. Pero lo cierto es que el mercado de pases, al menos el primero después del coronavirus, yo creo que va a estar muy afectado por las consecuencias económicas del coronavirus, y no tengo ninguna duda de que va a suceder eso. Lo va a sufrir el fútbol europeo, pero principalmente, Javi, también lo va a sufrir el fútbol argentino, porque ¿qué equipo europeo va a venir a la Argentina a buscar un jugador pagando 5, 10, 15, 20 millones de euros? La verdad es que parece que todo, al menos por un tiempo, va a estar más cerca de lo que debería ser que de lo que realmente es. Sí, por eso, y me parece que un poco lo que marcábamos, está más apoyado quizás en lo que necesita la prensa. La prensa europea se mueve mucho con el tema de lo que es el mercado de pases, cuando encara ya directamente lo que es el verano europeo. Estamos camino a eso y obviamente necesita agitar algunos nombres, y los clubes no lo hacen efectivo. Hasta ahora lo poco que surgió en las últimas horas de este viernes fue lo de Icardi casi cerrado, y también hablan en este sentido, Mati, casi todo en potencial o todo en casi cerrado. Bueno, Icardi casi cerrado, que finalmente se queda en PSG, se queda en París y deja Inter, pero no está confirmado de manera firme. Eso es lo que voy. O sea, obviamente está todo dado para que así sea. Lo de Lautaro Martínez, que para mí es el nombre del mercado de pases, es la gran novela del fútbol europeo. ¿Hace cuánto que están, Mati? Que estamos ahí nomás, que se va a cerrar, que faltan detalles, el famoso los flecos del contrato de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez, por el momento, sigue en Inter, no se acerca a Barcelona. Marcamos esto y puede ser que en 1 o 2 días, una semana, finalmente se concrete. A lo que voy, Mati, que para que esto se haga efectivo, Barcelona tiene que depositar arriba de 110 millones de euros. Y obviamente que el Inter quiere un euro arriba del otro, y que en esto no va a ser fácil, que planteabas vos, no va a resultar nada sencillo para Barcelona hacer efectivo una compra así. Y entonces aparece estas cosas, ¿no? El efecto dominó. Que si Barcelona pone los 110 o 112 millones por Lautaro va a Barcelona, y por ejemplo, un nombre que surgió
en las últimas horas, que es el de Gaich, el jugador de San Lorenzo, puede ir a Inter. Parece todo, Mati, es más una buena venta de la prensa más que una realidad. Qué difícil también pensar en un mercado de pases en este momento, cuando todavía queda por definirse varios torneos. Hablamos de Icardi, hablamos de la Liga de Francia, que ya está terminada, pero también hablamos de una Serie A en la que ¿qué haces? Empezás a hacer transferencias pensando en diciembre, en cuando se terminan las ligas. La verdad es bastante incierto. Hay algunos casos, Javi, que incluso ya tenían contratos firmados, que finalmente no se sabe cuándo se van a efectuar, qué va a pasar. Por ejemplo, el caso más cercano era el de Banega, que tenía vínculo con el Sevilla, que terminaba su contrato y que se iba a Arabia Saudita a jugar al fútbol. Y la verdad es que eso arrancaba a partir de junio. Bueno, el 30 de junio va a pasar, no sabe, o sea, es dentro de un mes. Hay que ver si la Liga de España termina antes. ¿Qué va a suceder con Banega? ¿Va a seguir jugando? ¿Se prorroga el contrato con el Sevilla y algo que ya tiene firmado se posterga? Es todo un plano de incertidumbre total, y obviamente el mercado de pases no es la excepción. Como bien vos decías, empieza esta danza de nombres que siempre sabemos que son más rumores que certezas, pero cada tanto aciertan alguna. Lo cierto es que, por ejemplo, en el caso del Barcelona que vos mencionabas, desembolsar más de 100 millones de euros pensando en una situación de crisis, pensando en que hace no tanto, cuando empezaba la cuarentena, hablábamos de que el Barcelona advertía que si esto seguía y que si no jugaban tenía la posibilidad concreta de quebrar. La verdad parece imposible que se gasten 100 millones de euros. 100 millones de euros que antes del coronavirus era moneda corriente, porque se pagaba cualquier cifra por cualquier jugador. Incluso a veces jugadores, Javi, que no usan los equipos, que en realidad lo hacen más para que no lo tenga el rival que para disfrutarlo uno mismo, porque ahora no nos vamos a poder a repasar puntualmente cada jugador en cada caso, pero hay algunos que vos decís, mirá, tenés cubierto el puesto, hace falta que vayas a buscar a este jugador, y en realidad es una competencia entre clubes. Después el jugador termina ni jugando y finalmente se termina a veces hasta yendo, pero es algo que pasa, que sucede, y en un mercado para mí que queda bastante ficticio, así que empezamos a ver que al menos por un tiempo va a tener que ser un poquito más normal, más cercano. Y está bien, como digo siempre, el precio de los jugadores lo pone el mercado. Sabemos que es una construcción ficticia, subjetiva, en torno a lo que valen, digo, pero cualquier jugador, por cualquiera, se pagaban cifras que eran impresionantes, así que yo creo que eso va a bajar. Sí, eso me parece que se está planteando, obviamente, una baja en el mercado. No es una moda, pero sí una tendencia que se viene dando cuando uno va repasando cómo está la situación del mercado. Tiene mucho que ver con esto que vos decías de Banega, por ejemplo, que es un poco extender vínculos de cara a que primero se termine la temporada que está en curso. Marcábamos en los últimos episodios que ya hay fechas de regreso, más allá de lo de la Bundesliga. España empieza a plantear fechas, Italia empieza a plantear fechas, la Premier League empieza a plantear fechas, y en ese contexto los clubes que ya o eran dueños de pases de jugadores que están desempeñados en esas ligas, o que tenían un acuerdo, como vos planteabas el de Banega, o lo extienden el acuerdo para que se patee recién para agosto, o empiezan a tener estas cosas de renuevo por un año más. Hay casos ya de clubes de China, por ejemplo, que saben que los jugadores estaban a préstamo, por ejemplo, en Inglaterra. Algún club chino que era dueño de un jugador y estaba en Inglaterra, ese jugador lo más probable es que renueve ese préstamo y que no caiga. Entonces se empieza a dar esto de que la misma incógnita que tenemos nosotros de lo que va a ser básicamente nuestra vida a futuro, los clubes empiezan a extenderlo de cara a una especie de que se normalice un poco la situación, que el mercado tenga lógica, y que además, Mati, que el fútbol y el calendario tenga lógica, porque también decíamos esto termina en agosto, y por ejemplo Europa, España básicamente está planteando un regreso para mitad de septiembre, casi que es un mercado de pases que o es muy rápido o hay que cerrarlo cuando se vuelva a cierta normalidad hacia julio, para que los jugadores terminen un torneo, vuelen y caigan en otro equipo. También hay que ver los periodos de adaptación y cómo se va a reestructurar el calendario más allá de este coronavirus concreto, pues la verdad es lo que veníamos hablando. Se van a proyectar y se van a correr las temporadas siguientes en base a lo que suceda con esta,
pero es cierto que va a haber que hacer una reestructuración, cómo me echás los torneos, lo que tenías pensado para 2020 que se jugará en 2021, después, sin ir más lejos, lo que hablamos de las clasificaciones al Mundial, bueno, cómo encajarlas en un año y medio, si suponemos que en 2021, que en principio de 2021 todo puede volver a la normalidad, porque es decir, ahora vuelven las ligas, Javi, volvió la Bundesliga, vuelve España, vuelve la Serie A, vuelve la Premier, pero las competiciones internacionales, competiciones de selecciones, ahí yo la veo más difícil porque hay que viajar, hay que concentrarse, hay que ir a jugar como visitante. ¿Y quién se va a someter a eso si no hay una vacuna, un tratamiento efectivo, como ya venimos hablando? Así que veremos. La verdad que no parece muy sencillo en el corto plazo. Creo que el fútbol y el deporte en general, pero especialmente el fútbol, que tiene tantos frentes abiertos, va a tener una difícil tarea de reestructurar sus calendarios. Pero en el mercado interno, ¿cómo estamos, Javi? ¿Alguna novedad? El mercado interno, la verdad que viene, a tono un poco con lo que está el fútbol argentino hoy en día, ¿no? Fútbol frenado, un fútbol por ahora obviamente sin entrenamiento, o sea, esto se frenó hace un tiempo ya, y la situación que estamos viviendo, bien diferente a la de Europa, que nos está recién ahora, después de 70 días, empieza a subir, empieza a escalar el pico, hace que el fútbol argentino todavía se parezca todavía mucho más lejano de lo que está aprendiendo en Europa. Lo único que hizo ruido esta semana, y me parece que es, decíamos que Lautaro es la novela del fútbol europeo, la novela del fútbol argentino por ahora, parece estar en el arco de Boca. Cuando uno dice, pero está Andrada, sí, es cierto. Andrada, yo tengo la sensación de que no hay forma que en este contexto alguien pague una cláusula de 25 millones de euros por Andrada. Tendría que seguir en el club, salvo que Boca negocie a la baja una salida de Andrada y Andrada presione para irse, que es lo que suele pasar con las cláusulas de rescisión en el fútbol argentino. Sacando a Andrada, que supongamos que Andrada queda, es Rossi, que vuelve a Boca y no quiere ser suplente, al menos eso es lo que indica su representante, y Marcos Díaz, al que le comunicaron que no va a seguir en el club. De esta manera, Boca se queda, sacando a Roffo y arqueros de categorías juveniles o de reserva, se queda con un solo arquero en el plantel superior, o sea, queda Andrada sin arquero 2 y sin arquero 3. En ese contexto parece que ahí está la novela. ¿Qué va a pasar? Un Marcos Díaz que tenía un contrato alto para ser suplente, que vino de la mano de Alfaro no está más, y que tengo la sensación, Mati, que sus comentarios post título de Boca, donde de alguna manera chicaneó por demás a River, podrían haber afectado su continuidad de un Riquelme que quiere otro perfil. Yo siempre planteo esto, Mati. Pocas veces o casi nunca escuchamos chicanear a los campeones de River o a los grandes campeones de Boca, el equipo del 98, 99, 2000, y de repente apareció en los últimos tiempos esta chicana después de títulos, no menores, porque obviamente son válidos igual, pero que no están. Yo la verdad, en mi vida escuché chicanear a Bermúdez, Serna, Ibarra, Córdoba, y sí ganar títulos. Y en este caso Marcos Díaz me parece que dio un paso en falso. La Secretaría Técnica no le gusta demasiado eso, quiere otro perfil, quiere un perfil ganador, quiere el perfil de ese Boca de los 98, 99, 2000, 2001. Y me parece que Marcos Díaz es uno de los motivos por los que se va de Boca. En ese contexto, la novela está en el arco de Boca, la novela aparece ahí, y el nombre Mati, que no sé qué te provoca, qué te produce, es Javier García. Muy cercano a Riquelme, es cierto, pero también no es el Javi García que se fue de Boca, tiene buenas actuaciones, y me parece, y tengo la sensación, Mati, que están buscando una especie de Germán Lux de Gallardo, alguien que conoce el club, alguien que puede responder y alguien que acepta ser suplente. Voy por partes. Me parece que el regreso de Javier García, yo te digo, cuando Javier García apareció en Boca, me parecía el arquero del futuro para el club Ceneice. Apareció en un contexto difícil, en un torneo difícil, en una situación difícil del club. Tuvo algunos partidos buenos, otros, bueno, el desenlace fue, la verdad, bastante fatídico, pese a que fue positivo. Pero la verdad es que puede ser una opción. Tuvo un buen nivel como suplente en Racing, y me parece que lo que Boca busca es un suplente que no genere incomodidad. Es decir, que si Andrada, que es titular indiscutido, se lesiona, bueno, estará preparado para ir a acudir a la cita, pero la realidad es que
la idea es alguien que no esté incómodo con no jugar. Caso que puede ser Rossi, de muy buen nivel en Lanús, no va a pasar. Marcos Díaz, evidentemente, entre un contrato alto para un suplente, entre un jugador que tal vez quiere irse afuera, hacer alguna diferencia en lo que empieza a ser un cierre para su carrera, sí, alguna opción fuera del país. Imagino que está incómodo con ser suplente de Andrada, que nadie puede discutir que es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Y me quería quedar con la otra reflexión que hiciste, porque la verdad es esa. Yo creo que chicanear es una inseguridad. Cuando uno chicanea, está inseguro. Si vos sos jugador de Boca de la época gloriosa, Bermuda, Riquelme, Palermo, es cierto lo que decís. Muy pocas veces lo escuché, casi nunca te diría. Obviamente puede haber alguna, entonces no quiero decir nunca, porque siempre aparece alguno, ¿viste? Y te dice, no, pero tal día Bermúdez dijo, pero la verdad es que estaban convencidos de que te ganaban en la cancha. Y claro, River, me parece que este River de Gallardo va por el mismo lado. A mí me gustan los jugadores que hablan en la cancha. Los jugadores que hablan afuera, y siendo de Boca te lo digo, que hemos tenido en la última etapa, la más reciente, la que todos van a tener más presente, hemos tenido muchos han sido nocivos, han sido contraproducentes para el club. Y después, entonces, más allá de que yo creo que es toda una gran estupidez este termismo que vemos hoy en las redes, de si vale más, no solo en las redes, pues en las redes sería lo de menos, pero lo vemos en programas periodísticos, si vale más un descenso, vale más ganarle una final a un clásico rival, que es una estupidez esa discusión, no porque yo crea que uno vale más o menos que el otro, sino pues son dos situaciones diferentes, y al hincha de Boca le dolió muchísimo perder la final con River, y al hincha de River le dolió muchísimo irse al descenso. La verdad es que cualquier discusión en torno a eso me parece estúpida, pero más allá de eso, lo que quería decir es que, no sé, lo veías a Darío Benedetto, que me parece un fantástico delantero, hablando afuera del micrófono, y después perdés. Y eso es peor todavía, es peor para el hincha, al que no le haces un favor, y es peor para el jugador, porque la verdad que quedan un poco marcados. A mí me gustan los caudillos que hablan adentro de la cancha, y creo, por ejemplo, acá sí llevándolo a lo deportivo, que cuando Boca no juega esa final en el Monumental, después de la verdad, de un repudiable ataque fuera del estadio, yo siempre hago este paralelismo, creo que un equipo con Bermuda, Riquelme, Palermo, Serna y Carlos Bianchi como entrenador te juega ese partido. Pero bueno, me parece que ahí Boca sí, fue un poco víctima de esto, ¿no? De venir chicaneando, una chicana que empezaba desde el presidente, desde Daniel Angelici. Entonces claro, me parece que la llegada de Ameal y especialmente de Riquelme busca cambiarle un poco el perfil al club. Y creo que como hincha me parece que es algo sano y como periodista también. La verdad estoy cansado de la chicana de los jugadores. Porque una cosa era la chicana de Ramón Díaz, que era con altura, que era una chicana más personal con Macri, y otra es esta chicana barata que lo que intenta es ganarse al hincha desde el termismo. Creo que hay que erradicar el termismo del fútbol argentino. Pero bueno, más allá de eso, Javi, es cierto que suena tal vez la principal novela en este momento del fútbol argentino sea el arco de Boca. También alguna declaración de Gary Medel, que dijo sí, que había hablado con Riquelme para volver, que incluso mencionó el nombre de Arturo Vidal, pero bueno, viste, en época de vacas flacas aparecen algunas declaraciones y bueno, a raíz de eso se arma todo un contexto que vaya uno a saber si será verdad o no. Sí, y además después hay que poner el contexto que siempre marcamos, ¿no? Fútbol europeo que está volviendo casi no como puede, pero está volviendo a paso lento, acomodándose, manejando protocolos para que no haya ningún problema. Eso obviamente que va a hacer además que el mercado de pases sea lento y sea un ritmo, pero obviamente se seguirán pagando los sueldos que se siguen pagando. Y un fútbol argentino que todavía lo ve muy lejano el regreso. En ese contexto, ahí me hace mucho más ruido que Boca pueda traer a Gary Medel o a Vidal o a Podolski pagando contratos de millones de euros, y no me hace tanto ruido que venga Javi García, a ver si se entiende, ¿no? O sea, me parece que el fútbol argentino va camino a un mercado de pases mucho más tranquilo, de muchos más Javi Garcías, digamos, pero no por desmerecerlo a Javi, sino al contexto económico y social que puede llegar a estar viviendo la Argentina de acá a unos meses, que los otros nombres que aparecen, que obviamente sirven para mover un poco a la prensa, caso Cavani, por ejemplo, pero parece poco real, no porque no se puede hacer en situaciones normales, quedó demostrado, lo hizo Boca, lo hizo River, se pueden traer algunos jugadores de peso, pero en este contexto, donde no solo
se va a achicar el fútbol europeo, sino probablemente no sabemos qué va a pasar con el fútbol argentino en algunos meses, con una economía muy golpeada, una crisis que seguramente no solo se cobrará las víctimas del coronavirus, sino víctimas en cuanto a lo social. Entonces me parece que todavía es muy pronto, me suena eso que habrá más Javi García, habrá más pases internos, para que se entienda bien, que pases desde afuera. La situación del fútbol argentino, sí, Mati, para un poco cerrar y darle un marco a este episodio, oficializó el comienzo del mercado de pases para los jugadores del fútbol local. Será a partir del 1 de julio. Esto se difundió en el boletín 5773 de la AFA, y a través, obviamente, de este comunicado marcó un poco las fechas y recordó que en esta postergación de la práctica deportiva producto del COVID-19, la FIFA dispuso que las transferencias internacionales se realicen en 2 tandas, Mati. Va a haber un primer periodo del 7 de julio al 28 de septiembre. A ver si uno recuerda siempre, esto termina los últimos días de agosto, ¿no? Al 28 de septiembre de 2020, y un segundo periodo que va a ir del 20 de enero al 19 de febrero. ¿Se entiende bien, Mati? Se corre el calendario, se va moviendo el calendario, las ventanas de los mercados de pases serán diferentes. Ante un fútbol diferente, tendremos además un mercado de pases diferente. Exactamente, y coincido plenamente con lo que decías vos, que no tengo dudas que vamos a tener mucho mercado interno, mucho pase interno y pocas de estas excentricidades que cada tanto se concretan, porque la verdad parece improbable, salvo que el jugador tenga grandes deseos de jugar en el fútbol argentino y priorice su deseo personal por sobre la economía. Parece realmente difícil que te venga un Cavani a jugar al fútbol argentino. Pero veremos cómo se desarrolla un fútbol argentino del que todavía no tenemos fecha de regreso. Mientras la normalidad a poquito vuelve en el fútbol europeo, seguiremos atentos a todo lo que suceda en el mercado local.